Este anime comienza presentándonos a Sueharu Maru, un joven estudiante de primer año de secundaria que lleva una vida bastante normal. Una tarde, mientras regresa a casa, al atardecer se encuentra con una escena que cambiaría el rumbo de su rutina. Frente a él se encuentra Shirokusa Hashi, una compañera de su misma edad que, a pesar de ser tan joven, ya ha ganado notoriedad como novelista. La chica no solo era popular por su talento con las letras, sino también por su belleza, lo que la ha convertido en una figura prácticamente inalcanzable dentro de la escuela. Encantado por su trabajo y por la oportunidad de cruzarse con ella, Sueharu aprovecha el momento para expresarle su admiración. Shirokusa, de forma humilde y sincera, le agradece sus palabras con lágrimas en los ojos. Ese gesto, simple pero cargado de emoción, termina por flechar completamente al protagonista. Sin embargo, Sueharu nunca se atrevería a confesarle sus sentimientos, por lo que su supuesto amor quedaría atrapado en silencio, sin posibilidad de avanzar. Mientras tanto, su día a día escolar transcurre con su amigo, Tetsuhiko Kai, un tipo bastante peculiar. Este sujeto es conocido por mantener relaciones con 7 chicas al mismo tiempo, aunque todas de otras escuelas. En su propio instituto, su reputación es pésima, ya que sus compañeras conocen su verdadera personalidad. Alguien poco fiable, algo superficial y con tendencias de seductor empedernido. Aún así, parece estar empezando a considerar una relación seria, aunque no tiene claro con quién. Tetsuhiko se divierte provocando el prota, y en una de esas ocasiones le dice que intentará conquistar a Shirokusa, sabiendo perfectamente que Sueharu le gusta. Por una coincidencia afortunada, o tal vez una tortura emocional, Shirokusa está en la misma clase que ellos, pero a pesar de estar tan cerca, la presencia de Shirokusa se siente distante. Tiene como una barrera invisible que separa a la chica del resto del mundo. La admiración hacia ella dentro del colegio es evidente. Algunos compañeros incluso llevan revistas donde aparece su última sesión fotográfica, pero cuando Shirokusa se da cuenta, los observa con una mezcla de desprecio y molestia. Detesta que murmuren sobre ella como si fuera un producto, y ese comportamiento le hace ver aún más inalcanzable para cualquiera. Tetsuhiko le aconseja a Sueharu que se aleje de ella. Le explica que Shirokusa lo tiene todo, pero Sueharu no se rinde. En una ocasión en clase, una compañera intentaba copiarle los apuntes a Shirokusa. En lugar de simplemente negarse, la novelista decide romper su propio cuaderno para que nadie más lo tenga. Es un acto extremo, pero que revela que prefiere afectarse a sí misma antes de permitir que otros la utilicen. Una actitud radical que, aunque desconcertante, parece cautivar aún más al protagonista. Más tarde, en la biblioteca, Sueharu ve a Shirokusa llorando desconsoladamente. Sin embargo, este no hace absolutamente nada, y la escena queda grabada en su memoria como un momento de impotencia. Al regresar al salón, Tetsuhiko le dice al prota que si en verdad desea una novia, debería fijarse en Shida Kuroha, su mejor amiga de toda la vida. Según él, con ella tendría más posibilidades, aunque al mismo tiempo admite que incluso Shida está muy fuera de su alcance. Es entonces cuando aparece Shida directa y sin filtros, confesándole a Sueharu que le gusta cómo luce cuando se sonroja. Esta declaración inesperada causa un revuelo, y justo en ese momento 3 miembros del club de fans de Shida interrumpen la escena, completamente devastados al presenciar que ella está enamorada de Sueharu. El protagonista, agobiado por la situación, intenta huir, pero Shida lo detiene con determinación, preguntándole si de verdad lamentaría haberla rechazado. Toda la clase es testigo de la escena, aunque eventualmente todos se marchan, dejando a Sueharu y a Shida solos. Más adelante, él vuelve a preguntarle si se arrepiente de haberla rechazado, queriendo saber con sinceridad cómo se siente ella realmente. Tras el tenso momento anterior, Sueharu confesaría que sí, que en efecto siente culpa por haber rechazado a Shida. Aflorado por la mezcla de emociones, es sincera con ella y admitiría que lamenta haberla herido. Ante eso, Shida, sin rodeos, le preguntaría si quiere volver a intentarlo y convertirse en su novio otra vez. Pero Sueharu, aún aferrado a sus sentimientos por Shirokusa, rechazaría esa propuesta. Lo sorprendente sería la reacción de Shida. A diferencia de lo que cualquier otro esperaría, ella tomaría la negativa con una serenidad inusual, revelando que todo aquello, desde su confesión hasta sus palabras dulces, no eran más que un juego para ver qué tan lejos podía llegar, o quizás para probarlo emocionalmente. Esa revelación dejaría al prota confundido y descolocado, pero antes de que pudiera procesarlo todo, otra
verdadera bomba emocional caería sobre él. Una compañera de clase, visiblemente molesta, levantaría la voz para anunciar que Shirokusa ya está saliendo con alguien. La noticia golpearía a Shoharu como una piedra en el pecho. El corazón se le quebraría sin piedad y, sin poder ocultar su tristeza, se marcharía del aula con el alma hecha trizas. Más tarde, mientras se encontraba solo y sumido en el dolor, Shida lo encontraría y, en vez de reprocharle o burlarse, se acercaría con dulzura intentando consolarlo. Pero Shoharu, dolido y algo desconfiado, le diría que no se siente cómodo con ese tipo de consuelo. Él no puede dejar de pensar que todas las confesiones que ella le ha hecho fueron parte de un juego. En su mente todo se siente tan falso y tan artificial. Sin embargo, Shida no se lo toma mal y, con una sonrisa comprensiva, le respondería que no importa si él lo ve como un juego o no. Ella sabe que es una buena persona y, aunque le duele no haber sido elegida, no piensa alejarse de su lado. Al contrario, quiere seguir estando con él, y eso es otro gesto del afecto que desarma a Shoharu. Después de la conversación, Shoharu se desahoga llorando por todo lo que está sintiendo. Confiesa que, a pesar de todo, sigue albergando esperanzas de que algún día pueda tener una segunda oportunidad con su primer amor. Pero justo cuando parecía que solo estaba triste, una idea comienza a tomar forma en su mente. Movido por la rabia, la impotencia y la decepción, propone vengarse de Shirokusa y su nuevo novio. Aunque inicialmente Shoharu duda si realmente quiere tomar ese camino, la mezcla de emociones negativas termina por impulsarlo a aceptar. Así que, para marcar el inicio de esta nueva etapa, lanza una roca al aire, jurando que desde ese momento comenzaría su venganza contra aquella que una vez fue el centro de sus sentimientos. Al día siguiente, mientras desayunaba frente a televisor, Shoharu ve en la pantalla al chico con quien Shirokusa supuestamente está saliendo. El sujeto en cuestión se llama Abe y no es cualquier tipo. Resulta ser un actor ultra reconocido a nivel nacional, alguien que incluso ha participado en películas internacionales. Movido por su determinación, Shoharu se reúne con Shida para planificar cómo llevar a cabo su venganza. Su primera idea es simple pero directa: exponer públicamente los oscuros secretos de Abe hasta hacer que la gente lo deteste y con ello provocar que Shirokusa se arrepienta de haber elegido a alguien tan despreciable. Sin embargo, Shida no está convencida, le parece una estrategia sucia y demasiado agresiva. En su lugar, propone un enfoque mucho más sutil pero igual que efectivo: fingir que Shoharu está saliendo con ella. El objetivo es hacer que Shirokusa crea que él la ha superado por completo y que, en realidad, nunca fue su primera opción. Una jugada psicológica con tintes de la novela romántica que estamos viviendo. Para sorpresa de todos, el plan le parece excelente al prota. Le asegura que no tiene ningún problema en fingir ser pareja de Shida. Ella, por su parte, se muestra un poco más juguetona. Aunque sabe que aún siente algo por él, le emociona participar en esta farsa que, quizás en el fondo, también sea una excusa para estar cerca de él. La química entre ambos es evidente. En un momento, Shida lanza una propuesta algo pícara: ¿por qué no sellar el trato con un beso? La sola idea pone nervioso al prota, quien entra en pánico y termina cayendo al suelo. Shida, aprovechando el momento, se inclina hacia él dispuesta a besarlo. Pero justo cuando parecía que iba a pasar, Shoharu recuerda su amor por Shirokusa. El impulso emocional lo detiene y, en lugar de corresponder, abraza a Shida con fuerza y, en un gesto lleno de confusión emocional, se aparta rápidamente, como si necesitara huir de sus propios sentimientos. Después del momento de tensión romántica frustrada, Shoharu y Shida deciden centrarse por completo en su plan maestro: hundir la imagen del actor estrella Abe. Pero pronto se darían cuenta de algo bastante molesto: no hay nada que hundir. En resumen, el tipo es perfecto, y justo cuando pensaba que su plan se iba al drenaje por falta de munición, Abe aparece. Sí, de la absoluta nada y sin advertencia, los encara en persona. Bueno, realmente es solo el prota. Resulta que el actor ya se había enterado que Shoharu anda husmeando en su historial, y en vez de ignorarlo como haría cualquier celebridad ocupada, decide buscarlo directamente para poner las cartas sobre la mesa. Pero antes de que podamos ver qué pasa en ese tenso encuentro, la escena cambia abruptamente. Nos transportan al pasado, donde vemos a un joven Shoharu brillando en un escenario teatral. Desde niño había participado en obras escolares con naturalidad y una pasión que dejaban a todos impresionados. Era un actor con un potencial enorme, y todo eso lo hacía no por ambición, sino por una razón profundamente emotiva: hacer sonreír a su madre. Pero con el tiempo algo ocurrió, algo no dicho, que hizo que Shoharu abandonara por completo esa etapa de su vida, cerrando la
cerrado para siempre esa puerta, o eso creía. Volviendo al presente, Abe se encara con Shueharu y le lanza una pregunta directa: ¿por qué dejó de actuar? Shueharu se niega a responder, no quiere remover esas heridas, pero Abe no está ahí para conversar amablemente. En cambio, le lanza una revelación inesperada: él mismo se convierte en actor gracias a Shueharu. Resulta que el padre de Abe trabajó con él en una obra escolar y no dejaba de hablar maravillas sobre su talento. Ese respeto casi reverencial hacia Shueharu fue lo que le inspiró a Abe a seguir el mismo camino. Pero aquí es donde la historia da un giro completamente oscuro. Abe confiesa que se acercó a Shirokusa solo por una razón: para herir a Shueharu. Lo sabía todo, sabía que él estaba enamorado de ella, sabía que compartían clase, y aún así, movido por un odio profundo que venía arrastrando desde la infancia, decidió declararle la guerra emocional. Todo su acercamiento a Shirokusa fue una estrategia para infligirle el mayor dolor posible, y para colmo, Abe no tiene intención de detenerse. Le deja claro a Shueharu que se declarará de nuevo durante el Festival de las Confesiones, delante de todos, como una demostración final de poder, y no hay nada que el prota pueda hacer para evitarlo. Abatido, con el corazón herido y sin saber cómo contraatacar, Shueharu acude a su fiel compañero Tetsuhiko en busca de orientación. Ahí Tetsuhiko le revela que planea montar una obra de teatro durante el festival. Su objetivo es robarse el espectáculo, eclipsar a Abe y demostrarle al mundo y a Shirokusa que Shueharu también puede brillar. Tetsuhiko le explica que si quieren que la obra tenga impacto necesitarán un giro dramático, un golpe de efecto, y ya tenían en mente a la persona ideal para aportar justo eso: Shirokusa. Sin embargo, su conversación se ve interrumpida por una inesperada aparición. Shida entra en escena anunciando con una sonrisa de oreja a oreja que ahora ella y Shueharu son oficialmente novios, así, sin anestesia, y lo dice en voz suficientemente alta como para que quien debía escucharlo lo escuche. Porque sí, Shirokusa estaba cerca y no pudo evitar notar esa revelación. Aprovechando la situación, Shueharu se le acerca para hablarle sobre la obra de teatro. Le explica que necesita su ayuda y su talento para hacer que el proyecto brille de verdad. Ella, inicialmente sorprendida, le confiesa que ha recibido muchas peticiones parecidas en el pasado y que por lo general las rechaza, pero esta vez es algo distinto y esta vez acepta. Con ese primer gran paso hacia la revancha está dado. Tras la conversación con Shirokusa y la sorpresiva aceptación de su propuesta para la obra, Shueharu decide dar un paso más allá y le entrega su número de teléfono. Al regresar a casa más tarde ese día, se encuentra con Shida, quien como buena vecina y amiga se ha ofrecido para ayudarlo con el desastre de su hogar, que claramente refleja el caos emocional que atraviesa. Mientras limpian, Shida descubre una vieja fotografía en la que aparecen el prota junto a un joven llamado Shiro, un antiguo amigo con quien solía compartir escenarios en su etapa como actor. Sin embargo, ese momento de nostalgia se ve abruptamente interrumpido por una llamada inesperada. Al mirar la pantalla, Shueharu descubre de que se trataba de Shirokusa. Intentando mantener la compostura, se retira a su habitación para contestar con tranquilidad, pero mientras hablan, la voz de Shida se escucha de fondo, lo que provoca una reacción particular por parte de Shirokusa. Una mezcla de seguridad y distancia le comenta que no se preocupe por la presencia de Shida, pues ya sabe exactamente qué tipo de relación hay entre ellos. Y antes de colgar, les recuerda que al día siguiente se verán en la biblioteca para repasar algunos temas. Esa simple mención basta para desestabilizar nuevamente al prota. La imagen de Shirokusa y Abe estudiando juntos en la biblioteca se instala en su mente como una daga emocional. Incluso durante la cena, su estado de ánimo decae visiblemente. Al notar su semblante apagado, Shida le recomienda que sea más precavido. Sospecha que tal vez Shirokusa y Abe estén tramando algo para humillarlo públicamente y le sugiere que tal vez sería mejor abandonar su participación en la obra. Pero el prota, con seriedad, le confiesa que si no actúa, terminará lamentándolo el resto de su vida, y está decidido a recuperar ese fragmento de sí mismo que dejó mucho tiempo atrás. Conmovida por su determinación, Shida decide apoyarlo incondicionalmente. Incluso le asegura que actuar
no es su único talento, dejando entrever lo mucho que lo admira. Este gesto provoca que el prota se sonroje. Sin embargo, la situación se tensa cuando Shirakusa se acerca. Shida, lejos de intimidarse, mantiene la calma con elegancia, pero antes de que la escena avance más, Shueharu recibe un nuevo mensaje. Esta vez Shirakusa le confirma que los ensayos de la obra comenzarán al día siguiente. Durante el primer ensayo, el esfuerzo físico y emocional termina pasándole factura al prota. Shueharu se desmaya a mitad de la práctica, dejando en claro cuánto ha perdido desde que se alejó del escenario. Al despertar se encuentra con Shirakusa a su lado. Ella, preocupada, ha llevado sus propias ideas y sugerencias para enriquecer la obra. El prota, visiblemente agradecido, le toma las manos con ternura y ambos se sonrojan por el contacto. Pero rápidamente Shirakusa se separa, recuperando su habitual compostura, y le dice con una sonrisa que ahora le debe un favor. Intrigada por su historia, le pregunta por qué dejó de actuar y Shirakusa confiesa que desde hace tiempo ha sido fan de su trabajo y le gustaría conocer la razón de su retiro. Shueharu, aún conmovido, decide contarle la verdad. En el pasado, él participaba en una serie muy exitosa junto a su madre, especialmente durante la segunda temporada. Su relación con el escenario no era solo ocasional, sino profundamente familiar. Sin embargo, la tragedia golpeó su vida cuando su madre fue atropellada, sufriendo una contusión cerebral que le costó la vida. Aunque los directores propusieron suspender la serie tras el accidente, Shueharu decidió continuar con la producción. Sentía que era lo que su madre hubiese querido. Pero una vez finalizada la serie, el vacío fue tan grande que lo empujó a tomar un descanso que se transformó en una retirada definitiva de los escenarios. Shirakusa, al escuchar su historia, le asegura que con esa confesión ya ha recibido la recompensa que necesitaba. Más tarde, mientras sale de la escuela, Shirakusa rememora su niñez. En un emotivo flashback se revela que ella es la niña que aparecía en la fotografía junto a Shueharu. Sí, la que sostuvo Shida. Ambos fueron grandes amigos de la infancia. Compartían un sueño, que ella escribiría una obra y él la protagonizaría. Un pacto infantil que nunca llegó a cumplirse. Y con el paso del tiempo, el prota se fue alejando de ella sin dar ningún tipo de explicación. Shirakusa, confundida y herida, decidió entonces volverse famosa. Su objetivo era simple: hacer que Shueharu se arrepintiera de haberla dejado atrás. Pero detrás de esa fachada de frialdad y éxito, aún guardaba un sentimiento oculto. En el fondo, Shueharu siempre fue su primer amor. Más tarde, Shueharu se reuniría con Shida y juntos leerían la obra que Shirakusa ha escrito para el festival. Desde las primeras páginas, al prota le queda claro que todo el guión parece hecho a propósito para colocarlo en una posición emocionalmente vulnerable. Específicamente, percibe que está diseñado para que él se le declare a Shirakusa y así ella pueda rechazarlo en público. A pesar de eso, Shueharu no da marcha atrás. Convencido de sus sentimientos, decide seguir adelante. Shida, aunque sorprendida por su determinación, elige apoyarlo. Reconoce que él es un hombre con un gran talento y más allá del amor o la venganza, entiende que necesita actuar por su madre, por lo que perdió y por todo lo que aún le queda por demostrar. Durante las noches siguientes, el grupo completo comienza los ensayos con gran seriedad. Cada línea, cada escena, cada paso se vuelve más real y más personal, y así finalmente llega el esperado día del festival. Shueharu llega con entusiasmo, está decidido a dejar huella y a convertirse en uno de los protagonistas más memorables del evento. Mientras camina por el pasillo con paso firme, se encuentra inesperadamente con Abe. El actor, con una expresión inusualmente seria, admite sentir temor de que Shueharu termine huyendo del escenario. Sin embargo, el prota, sereno y seguro, le responde que quien realmente debería tener miedo es él, porque hoy piensa superarlo. Tras ese tenso intercambio, su mejor amigo aparece para demostrarle su apoyo. Aunque confiesa que toda esa idea de la venganza le parece absurda, entiende lo importante que es para él. Por eso, sin juzgarlo, le reitera que estará a su lado en las buenas y en las malas. Una verdadera muestra de lealtad que reafirma el vínculo entre estos dos personajes. Poco después, Shueharu se encuentra con Shida. Al verla vestida con un atuendo especial para la presentación, no puede evitar comentar lo adorable que luce. Un grupo de compañeros, claramente molestos por el acercamiento entre los dos, comienzan a molestarlos. Su envidia y falta de madurez los lleva a hacer comentarios fuera de lugar, como si el prota le estuviera robando su waifu, nada más lejos de la realidad. Y en medio de esa tensión creciente, un nuevo giro se aproxima.
escena. Una figura misteriosa comienza a buscar insistentemente al prota. Intrigado, Shueharu decide seguirlo. Cuando llega a las escaleras, la sorpresa lo deja sin palabras. Frente a él aparece alguien que no esperaba volver a ver: Shiro, su amigo de la infancia con quien compartió su amor por la actuación, pero pronto descubriría la verdad. En realidad, quien está frente a él es Shirokusa. Ahí, entre suspiros contenidos y emociones reprimidas, ella le confiesa que durante mucho tiempo pensó que él la había odiado, por eso creyó que él se había alejado por decisión propia. Shueharu, sintiéndose algo culpable, le explica que muchas cosas ocurrieron en su vida y que nunca fue su intención herirla. A pesar del tiempo perdido, todavía recuerda aquellas historias, aquellas novelas que ella solía escribir. Recuerda cómo solía comentar que algún día le gustaría protagonizar una obra suya, y aún guarda ese deseo. Al escuchar sus palabras, Shirokusa se conmueve y empieza a contarle todo lo que ha hecho desde entonces, cómo decidió volverse famosa, cómo escribió con la esperanza de estar a su altura y quería demostrarle que también podía brillar. El prota queda en shock, nunca imaginó que su viejo amigo en realidad era su amiga de la infancia. Ella le confiesa que jamás le contó la verdad porque le avergonzaba que pensara que antes fue un chico. Además, admite que siempre quiso estar cerca de él, pero al verlo siempre con Shida se sintió apartada, como si ya no tuviera espacio en su vida. Ese rencor, esa frustración fue creciendo con los años, disfrazando lo que realmente sentía. Shueharu, comprendiendo todo el dolor que ha cargado en silencio, le pide perdón, siente que le falló y así, entre emociones intensas y recuerdos, ambos vuelven a llamarse de la forma íntima y cariñosa que usaban cuando eran niños. Esa conexión especial que creían haber perdido vuelve a encenderse con fuerza, aunque hay algo de incertidumbre en el corazón del prota. Se siente más tranquilo y antes de irse le pregunta por qué le ha contado todo esto justo ahora, y Shirokusa sin dudar le responde que, aunque estuvo furiosa por haber sido abandonada en un principio, ahora entiende lo que realmente sucedió y por eso finalmente ha decidido abrirle su corazón. Tras limar las viejas heridas del pasado, Shueharu le promete que dará lo mejor de sí en la obra que ella escribió. Tras abrirle su corazón a Shueharu, Shirokusa baja por las escaleras muy pero que muy feliz, convencida de haber recuperado por fin al chico que alguna vez fue su gran amor. Sin embargo, en su camino se encontraría con Shida y el ambiente se tensaría de inmediato. Ambas chicas, cada una con sentimientos muy profundos hacia el prota, iniciarían una discusión cargada de celos, emociones reprimidas y orgullo. Cada uno intenta marcar su territorio como si la historia sentimental del prota estuviera a punto de definirse. Cruces de palabras, miradas y afirmaciones sobre quién realmente lo merece. Y después del enfrentamiento, Shida se acercaría directamente a Shueharu, visiblemente alterada por la escena, y con una mezcla de incomodidad y ternura le haría una pequeña escena de celos, recordándole que ella seguía siendo su novia, aunque sea de forma ficticia. No obstante, esa insistencia rápidamente se transforma en un momento íntimo y sincero entre ambos, donde se ve que realmente comparten una conexión especial. Más tarde, en otra conversación más serena sobre los preparativos del festival, Shida le confiesa a Shueharu que en un principio estaba completamente en contra de que él volviera a actuar. Le preocupaba que reviviera heridas del pasado. Sin embargo, al ver su pasión, su dedicación y la fuerza con la que busca honrar a su madre, no le quedó más opción que rendirse ante esa determinación. Por eso, con una mezcla de tristeza y cariño, Shida decide terminar con la relación falsa que mantenía. Le da una pequeña bofetada, simbólica y liberadora, marcando así el final del pacto que habían tenido. Y antes de marcharse le promete que estará entre el público apoyándolo desde la primera fila. Y finalmente comienza el esperado Festival de las Confesiones. El ambiente se llena de emoción, nerviosismo y esperanza. Varios chicos, muchos de ellos sin demasiadas expectativas, se animan a declararse y contra todo pronóstico, varios de ellos son aceptados. Un verdadero milagro para algunos. Y luego llega el turno de Abe. El actor sorprende a todos con una presentación donde canta y baila al mismo tiempo. Una actuación perfectamente sincronizada, llena de energía y carisma, claramente dedicada a su waifu frente a una multitud boquiabierta. Sin embargo, cuando parecía que nadie podría igualarlo, Shueharu sube al escenario y ofrece una actuación vibrante y cargada de emoción. No solo baila, sino que transmite algo más profundo, una historia de superación, dolor y esperanza. Ambos se enfrentan en un duelo artístico intenso y espectacular, y aunque Abe lo da todo, el impacto emocional de Shueharu logra imponerse. Su actuación es tan poderosa que Abe, ante todos, reconoce su derrota y admite sin reparos que el verdadero protagonista del día ha sido él. Ya entonces
entonces el momento más esperado, la confesión de Shueharu. Frente a toda la audiencia, con el corazón en la mano y sin máscaras, decide sincerarse por completo. Admite que todo lo que ha hecho hasta ese punto, desde involucrarse con Shida hasta desafiar a Abe, nació de una mezcla de celos, inseguridad y deseos de venganza. Sin embargo, en ese proceso descubrió algo mucho más valioso, que quien realmente estuvo a su lado en los momentos más oscuros, quien lo animó a volver a actuar y quien creyó en él sin condiciones, fue Shida. Y por eso, con firmeza y emoción, le declara su amor públicamente. Mientras esto sucede en el escenario, Shirakusa observa todo desde las sombras. Lo ve dar sus mejores frases, lo ve sonreír como nunca, y aunque por dentro desea que esas palabras fueran para ella, sabe que no lo son. Todo parece indicar que la historia acabaría con una confesión correspondida, pero no. La respuesta de Shida y del propio Shueharu no sería un final feliz. El rechazo, sutil pero evidente, deja a todos desconcertados, pero especialmente al prota. Esa chica que durante tanto tiempo lo persiguió, lo apoyó y lo provocó, ahora en el momento más crucial lo rechaza. En su rostro la sorpresa es total. Y más tarde, al cierre del festival, se revela una verdad inesperada en una conversación entre Tetsuhiko y Abe. Resulta que todo había sido parte de un elaborado plan de Shirakusa. Desde el inicio ella había trazado una estrategia para enamorar a Shueharu nuevamente, llevarlo hasta la cima del entusiasmo y luego rechazarlo públicamente en el festival. Un acto de venganza frío y calculado, pero no todo salió como planeaba. A lo largo de ese proceso, los sentimientos verdaderos comenzaron a florecer y transformaron sus intenciones iniciales. El juego dejó de ser juego. Abe, por su parte, también revela sus emociones, y es que no le importa que Shueharu lo odie, porque siempre lo admiró profundamente. Verlo regresar a los escenarios fue más que suficiente para él, y aunque la situación parece haber terminado con una victoria para Shida, la verdad es que nadie ganó, nadie logró lo que realmente deseaba. Todos los involucrados terminaron heridos, confundidos o insatisfechos, porque al final, en esta historia, el amor no fue un juego que alguien pudiera ganar. Tras el festival, Shida no podía evitar sentirse profundamente arrepentida por haber rechazado a Shueharu, ya que en el fondo reconocía que su decisión no había sido sincera, sino una reacción impulsiva motivada por el rencor. Lo único que quería era vengarse por todas esas veces en el pasado en el que él había rechazado sin darse cuenta de lo que ella realmente sentía, pero ahora comprendía la amarga verdad. Nadie salió ganando con todo esto. Todos terminaron rechazados entre sí, pero nadie logró quedarse con la persona que realmente amaba. Y en medio de este ambiente confuso, los dos reflexionarían sobre lo ocurrido. Comprendían que cada uno enfrentaba las consecuencias de sus propias decisiones y que las emociones, lejos de unirlos, los habían enredado en una red de malentendidos y heridas emocionales. Aún así, esa misma complejidad emocional los había terminado conectando de alguna manera, como si sus fracasos amorosos se transformaran en un lazo compartido, un pensamiento profundo que los dejaría marcados a ambos. Mientras tanto, Shueharu seguía reviviendo en su cabeza aquel rechazo tan doloroso de parte de Shida. Las imágenes del momento no dejaban de repetirse en su mente, atormentándolo incluso mientras dormía. Era como si su subconsciente se rehusara a dejarlo avanzar, clavándolo en esa escena una y otra vez. Shida, por su parte, también estaba sumida en una tristeza silenciosa. No podía dejar de pensar en cómo todo se había torcido con aquel chico al que tanto amaba. Entendía ahora que sus propias decisiones lo habían herido profundamente y eso la perseguía. Era el peso de sus actos, el karma que le tocaba pagar. En otro rincón vemos como Shirakusa también experimentaba un nudo en el pecho. Por más que intentara convencerse de lo contrario, no podía odiar a Shueharu, a pesar de todo lo que había hecho. Pero en su corazón sí crecía un sentimiento de reproche hacia Shida. La culpa por haberse entrometido entre ellos, por habérselo arrebatado justo cuando ella sentía que las cosas comenzaban a mejorar. Y para ella, Shida era la auténtica rompehogares. Toda esta tensión emocional se reflejaba en el ambiente de la escuela, que se volvía cada vez más denso. Todos parecían perdidos en sus pensamientos, menos Tetsuhiko. Fiel a su estilo, se acercaba a Shueharu con una sonrisa triunfante en el rostro. Tenía noticias importantes ese día. La actuación de Shueharu durante el festival había sido un éxito rotundo. Resulta que alguien había subido el video a YouTube y ya acumulaba más de 500,000 de visualizaciones. No solo eso, sino que varios programas de televisión y revistas especializadas comenzaban a hablar de su inesperado regreso al mundo de la actuación. Sin embargo, lo que parecía una buena noticia para Shueharu pronto se convertiría en una molestia. Al observar bien las intenciones de Tetsuhiko,
Tetsuhiko comprendía que su amigo no lo hacía solo por amistad, sino por conveniencia propia. Como era de esperarse, terminaban discutiendo en medio de empujones e ironías. Y en medio de la pelea, algo inesperado sucede. Una chica abraza a Shueharu por sorpresa. Se trata de María, una actriz famosa que había trabajado junto a él tiempo atrás, interpretando el papel de su hermana menor en una popular serie de televisión. Su aparición provoca asombro inmediato entre todos, más aún cuando ella confiesa sin rodeos que Shueharu fue su primer amor. Una declaración totalmente explosiva, de esas que solo reciben los protas. Así, sin filtro, se suelta frente a todos. El impacto es inmediato y todos quedan en shock, especialmente Shueharu, que no sabe ni cómo reaccionar. Y pese al incómodo del momento, el ambiente se suaviza ligeramente cuando Tetsuhiko, en un intento de calmar las cosas, le entrega a Shueharu una caja de pizza como disculpa por las discusiones pasadas. Claro gesto que desconcierta a más de uno. ¿De dónde había salido la pizza? La respuesta aparece pronto. Una nueva chica entra en escena, Rena, una waifu de personalidad encantadora y apariencia impactante. Ella había conseguido la pizza solo para poder conocer a Shueharu en persona, porque sí, todo el mundo quería un pedazo de Shueharu, metafóricamente hablando. Después de ese inesperado encuentro, Shueharu no puede evitar examinar con la mirada a la chica frente a él, curioso por su aparición repentina. Luego de unos segundos le preguntó cómo es que se conocía con su amigo Tetsuhiko, y fue entonces cuando se reveló un dato interesante. Gran parte de los presentes en esa clase venían de una misma escuela anterior. Todos habían convivido durante años, todos menos Shueharu, quien nunca formó parte de ese entorno escolar tan élite. En medio de esta nueva información aparecía Shirokusa, quien se acercó a Shueharu con una declaración cargada de ambigüedad. Le confesó que quería salir con él, aunque en apariencia sus palabras parecían confirmar sus sentimientos y el deseo de ser la waifu oficial del prota. La realidad era otra. Todo era parte de un plan. El padre de un viejo amigo de la familia de Shueharu deseaba verlo nuevamente y ella solo buscaba facilitar ese encuentro. Tetsuhiko, siempre atento al caos, aprovechó la confusión para burlarse de su amigo por haber malinterpretado todo el asunto. Sin embargo, Shirokusa no estaba de humor para bromas. Se giró hacia Tetsuhiko y lo encaró directamente, molesta por haber subido el video de la actuación sin su consentimiento. Parecía que la situación se iba a desbordar cuando Shueharu intervino para calmarla. Le recordó que él ya lo había perdonado y que ella también debería hacer lo mismo. La conversación fue interrumpida por la llegada de Shida, quien buscaba hablar con Shueharu, pero él, al verla, se paralizó por dentro. Su sola presencia removía el recuerdo de aquel rechazo doloroso que todavía lo perseguía como una sombra. Para sacarlo de ese trance, Shirokusa le recordó que todo lo ocurrido fue culpa de Shida. Además, añadió que ella jamás le haría algo así, lanzando un dardo directo al corazón de su rival. Las palabras fueron tan duras que dejaron a Shida completamente devastada, con la mirada perdida y el alma abatida. Un momento verdaderamente cruel. Esa misma noche, Shueharu y Tetsuhiko tuvieron una larga conversación por teléfono. En ese intercambio, Shueharu le confesó que no odiaba a Shida. Él sabía con completa certeza que había estado a punto de hacer lo mismo con Shirokusa. Sin embargo, lo que lo detenía no era la falta de empatía, sino el miedo. Miedo a pedir perdón, miedo a enfrentar los sentimientos que todos ellos cargaban. No se sentía preparado para asumir esa responsabilidad emocional. Lo que Shueharu no sabía era que Shida había escuchado cada una de esas palabras. Estaba ahí sin que él no notara y fue testigo directo de su confesión. Le dolió, la confundió y le dejó aún más perdida de lo que ya estaba. Pues a veces las verdades ajenas duelen más que los silencios propios. Cuando Shueharu llegó a casa notó algo extraño. La puerta estaba entreabierta y el corazón le dio un vuelco, pero al entrar descubrió que se trataba de María, quien lo esperaba con una sonrisa coqueta y una actitud increíblemente cálida. Mostraba una gentileza inusual para él, incluso se había preparado la cena. Al probarla, Shueharu no pudo evitar emocionarse. El sabor lo hizo recordar a su propia madre, una sensación reconfortante de esas que se graban en la memoria. Y después de la cena, María le confesó algo importante. Había sido ella quien espantó a los medios para protegerlo de la tormenta mediática. Le pidió disculpas por no haberlo visitado antes y después de su despedida tiempo atrás, había quedado tan afectada emocionalmente que jamás creyó poder volver a mirarlo a los ojos. Pero entonces apareció el famoso video. Esa grabación fue la excusa que necesitaba para volver a acercarse a él, y al ver la actuación de Shueharu comprendió que él nunca había
había cambiado. Seguía siendo ese chico auténtico y apasionado que ella había admirado tanto tiempo. Y aunque el prota le agradeció por sus palabras, no podía evitar sospechar. En su experiencia, cuando alguien es demasiado amable, siempre hay un motivo oculto. Y tenía razón, María lo confirmó de inmediato. Su agencia quería reclutarlo nuevamente, y no solo a él, sino también a Shida. Era una oportunidad inesperada que podía cambiarles la vida a ambos. Pero antes de que Shoharu pudiera procesar toda esa información, el timbre sonó, y cuando fue a abrir descubrió que había una chica intentando entrar por la fuerza. Lo que parecía un nuevo malentendido terminó siendo un caos total, pues se trataba de las hermanas de Shida. Ahí estaba Dori, la hermana de en medio, esa que nadie recuerda del todo, pero que siempre está en medio de los problemas, y también estaba Kanel, la de las gafas, que inmediatamente proyectaba esa vibra de chica intensa, estudiosa, mandona y ligeramente insoportable. Las hermanas de Shida llegaron a la casa de Shoharu bastante preocupadas. Habían notado que su hermana se comportaba de forma muy extraña últimamente, al punto de llegar a pensar que había perdido la memoria. Les dijo que Shida ahora estaba comiendo con la gente normal. El comentario pareció una exageración hasta que explicaron a qué se referían. Resulta que Shida solía tener hábitos alimenticios absolutamente raros. Por ejemplo, comía pescado con miel o arroz con crema batida, y mientras charlaban, las hermanas notaron la presencia de María, y por su comportamiento tan cercano con Shoharu no tardaron en sacar conclusiones. Él era un mujeriego sin remedio, y con una mirada llena de desconfianza se convencieron de que no se podía confiar en los hombres, y mucho menos en uno rodeado de tantas mujeres interesadas. Shoharu, algo abrumado, trató de calmar las aguas explicando quién era realmente María y por qué estaba ahí. Al escuchar la explicación, las hermanas reconocieron su rostro y comprendieron de que se trataba de una actriz famosa. Sin embargo, María, lejos de suavizar las cosas, aumentó la tensión con una serie de bromas coquetas dirigidas al prota, lanzando indirectas y comentarios juguetones, incluso mencionando que quería jugar al doctor y la paciente con él. Inmediatamente el ambiente se volvió más incómodo, y tras un rato de tensión y malentendidos, María decidió marcharse, pero no sin antes dejar una última petición a Shoharu. Le pidió que reconsiderara seriamente la propuesta de volver al mundo del espectáculo. Su tono era sereno, pero las palabras pesaban con una intención verdadera. Con María fuera de la escena, las hermanas de Shida se quedaron a conversar un poco con el prota, y en ese momento Midori intentó comprender qué estaba pasando realmente entre su hermana y él. Sin embargo, el pensamiento de Shoharu divagaba por completo. Mientras la conversación giraba hacia sentimientos y explicaciones emocionales, él se dio cuenta de que, por accidente o destino, había terminado en casa con las hermanas equivocadas. Su mente por un momento se distrajo por completo por dos razones anatómicamente importantes, lo cual no pasó desapercibido para Midori, que lo regañó severamente por cómo se estaba comportando. Y sí, el regaño fue suficiente para que el prota volviera a la realidad. Se mostró visiblemente nervioso, incluso tembloroso, pues todavía cargaba el trauma emocional de rechazo que lo marcó profundamente. Las hermanas, notando su fragilidad emocional, intentaron tranquilizarlo y le contaron que Shida tenía pensado ir a hablar con él al día siguiente, y le rogaron que, por favor, no huyera de nuevo como ya lo había hecho antes. En otras palabras, que finalmente enfrentara la situación con valentía. Y antes de marcharse, una de ellas le preguntó si tenía intenciones de regresar al mundo del espectáculo. Shoharu, con una sonrisa algo forzada, confesó que aún no lo tenía del todo claro. Entonces la más joven de las hermanas, con una madurez inesperada, le explicó que si decidía volver, estaría orgullosa de él, pero también un poco triste, ya que esperaba que no utilizara el escenario como una vía de escape para sus enredos sentimentales. Y así llegó el día siguiente. Con el corazón latiendo con fuerza, él se preparó para enfrentar todo lo que había estado evitando, y durante la conversación, Shida le preguntó si recordaba algo más allá de la confesión que él había hecho. Shoharu, con voz temblorosa, reconoció que no recordaba nada más. Su memoria se detuvo justo en ese momento, y para colmo había visto el video donde Shida lo rechazaba sin entender por qué ella lo hizo de manera tan fría. Sin dar rodeos, Shida le preguntó si todavía sentía algo por ella, y el prota evitó la respuesta, claramente incómodo y esquivo. Así que cuando Shida intentó tomarle la mano en un gesto de cercanía, él se apartó con brusquedad, como si ese simple toque fuera demasiado para soportar. Ella entendió el mensaje, sin embargo, con el corazón aún roto, le pidió que al menos le permitiera quedarse a su lado, que quería acompañarlo, que deseaba ayudarlo a comenzar de nuevo, incluso si no era en calidad de pareja. Shoharu, ya un poco
poco más calmado respondió con una sonrisa amarga, como quien aprecia la intención pero no puede corresponderla del todo. Y justo en ese momento Shirakusa apareció. Había venido a buscar a Shoharu nada más y nada menos que en su auto deportivo de lujo. Antes de irse con ella, el prota propuso algo que sorprendió a ambas, que fueran amigas. Aunque sabía que no sería sencillo, él les pidió que intentaran compartir, tal vez no a él exactamente, pero sí un espacio en la vida que compartieran todos. Era una propuesta extraña, pero viniendo de alguien como él, tenía sentido. Ya en el coche, Shoharu decidió confiarle a Shirakusa la verdad sobre el supuesto problema de memoria de Shida. Sin embargo, como era de esperarse, Shirakusa, con esa chispa de desconfianza y una intuición tan aguda como su carácter, no quedó convencida. Shoharu le pidió que lo dejara en sus manos, asegurando que tenía un plan para comprobar la verdad. Su estrategia era sencilla pero efectiva: ofrecerle a Shida una salchicha de las que ella siempre había detestado. Según su razonamiento, si en verdad había perdido la memoria, entonces su repulsión también habría desaparecido. No perdió el tiempo y puso su plan en marcha. Para su sorpresa, Shida no solo aceptó la salchicha con naturalidad, sino que la comió con gusto. Este detalle fue definitivo para Shoharu, quien ya no dudaba que ella realmente había perdido la memoria. Poco después, Shida, curiosa, le preguntó a Shoharu por la agencia que le había intentado contratar. Él, con sinceridad, le confesó que la agencia también había mostrado interés en ella. Esto generó una reacción de inquietud en Shida, quien frunció el ceño. Le explicó que, en su opinión, lo mejor era que no aceptara. Conocía de primera mano el daño emocional que el mundo del espectáculo le había causado y no quería que se repitiera esa experiencia. Las palabras de Shida despertaron en Shoharu una mezcla de gratitud y melancolía. Fue gracias a ella que había encontrado el valor para considerar volver a actuar, y sin embargo ahora ella le pedía que lo pensara bien antes de decidir. Conmovido por sus sentimientos, Shida lo abrazó con ternura, asegurándole que, sin importar la decisión que tomara, ella estaría ahí para apoyarlo. Pero como casi siempre ocurre en la vida, el momento íntimo no duró mucho. Desde la cámara oculta, Shirakusa, que había estado espiando la escena, irrumpió con una opinión contundente. Ella también deseaba que Shoharu regresara al espectáculo, pero no por él, sino porque necesitaba que protagonizara sus obras. Tetsuhiko, por su parte, apareció de la absoluta nada con unas hamburguesas en la mano y una propuesta inesperada: formar un club de entretenimiento llamado Canal Azul Marino. La idea era que Shoharu pudiera actuar sin presión alguna, encontrar seguridad emocional y trabajar en un entorno donde se sintiera libre. La propuesta despertó el interés inmediato de Shoharu y no fue el único. A Shirakusa también le gustó la idea. Después de todo, si él volvía a los escenarios, ella tendría al actor ideal para sus proyectos. La única que se mostraba escéptica era Shida, pues su intuición le decía que Tetsuhiko tenía algún plan oculto detrás de toda esa iniciativa. Ante las sospechas, Tetsuhiko, lejos de negarlo, lo admitió con una sonrisa enigmática. Había algo detrás del proyecto, pero insistió en que, a pesar de todo, debían confiar en él. Tras una breve discusión, todos acordaron seguir adelante. Shoharu aceptó la propuesta de formar el club, aunque aclaró que antes quería visitar la agencia que le había hecho la oferta original, por si estaba dejando pasar una oportunidad mejor. Tanto Shirakusa como Shida decidieron acompañarlo, tal vez por apoyo o tal vez por puro drama. Ya saben, dicen que el chisme une más que el amor. Ya por la tarde, Shoharu llegó a las oficinas de la agencia. Ahí lo esperaba María, quien lo recibió con su encanto habitual. La conversación entre ambos se tornó nostálgica, rememorando las primeras actuaciones de Shoharu. María admitió que aquellas actuaciones eran las únicas que realmente había disfrutado, reconociendo que él tenía un talento único. Al poco tiempo llegaron todos los demás, y una vez reunidos, María los condujo a la oficina del presidente. El hombre, con aire arrogante y un discurso ensayado, saludó a Shoharu con cortesía forzada y le preguntó si ya estaba listo para volver al mundo del espectáculo. Shoharu, visiblemente nervioso, respondió con cautela. Explicó que aún no lo tenía claro, ya que debía balancear sus estudios y su nueva vida personal. Shida, por su parte, rechazó la oferta sin rodeos, con una firmeza que no dejó espacio a ninguna conversación. El presidente, al ver que las palabras no bastaban, comenzó a lanzar cifras astronómicas. Le dijo
dijo a Shida que podía ganar más de 100 millones por una sola presentación junto a María. No especificó si eran yenes, dólares o bolívares peruanos, pero el número era lo bastante grande como para generar impacto. A Shoharu le ofrecieron 300 millones, lo que por un instante logró deslumbrarlo. Por un segundo pareció considerar la oferta. Sin embargo, antes de que pudiera ceder, sus amigos intervinieron para recordarle que no debía dejarse llevar por el dinero ni por promesas vacías, en especial Shida, que con convicción volvió a rechazar la oferta por segunda vez. Esta respuesta provocó la furia del presidente, quien perdió completamente la compostura y comenzó a insultarla sin contención. La situación escaló rápidamente, pero Shoharu, al ver cómo humillaban a Shida, no se quedó de brazos cruzados y en un acto de defensa impulsiva le arrojó una botella de vino encima al presidente, desatando un caos total. Después de que Shoharu arrojara la botella, el hombre no tardó en reaccionar. Lleno de rabia, lo llamó basura, igual que a todos los que lo rodeaban. Tetsuhiko, que había contenido su paciencia hasta el límite, estuvo a punto de golpearlo ahí mismo si no fuera porque el prota lo detuvo justo a tiempo. El presidente, sin perder más tiempo, tomó su teléfono para llamar a seguridad. Sin embargo, justo en ese momento le recordaron que tenía una reunión pendiente. Mientras el grupo intentaba procesar lo ocurrido, Shoharu, visiblemente preocupado, expresó su inquietud de que todo eso pudiera traerles consecuencias. Sus amigos, buscándole levantar el ánimo, propusieron distintas formas de culpar al presidente y desviar la atención, pero fue Shida quien los frenó en seco. Les explicó que actuar de esa manera solo pondría en riesgo la carrera de Shoharu. De pronto la situación dio un giro nuevo. El presidente regresó y esta vez acompañado por un hombre imponente que resultó ser el padre de Shirokusa. Tras escuchar las explicaciones del grupo, Shirokusa defendió a Shoharu, dejando claro que lo único que hizo fue proteger a Shida de un abuso evidente. A pesar de ello, el presidente siguió jugando el papel de víctima como si fuera el gran perjudicado de toda la escena. Fue entonces cuando María, con su estilo audaz, lanzó una idea inesperada, una competencia de comerciales. Propuso que, si Shoharu lograba ganar, el presidente no tendría derecho a denunciarlo ni difamarlo frente a otras agencias. El presidente, aunque inicialmente dudó, aceptó el reto de escuchar la condición adicional. Si ganaba, podría usar la imagen de Shida en los programas que deseara. Para añadirle más dramatismo, María explicó que ambos comerciales serían subidos a una página especial donde el público podría votar por su favorito. Y como si eso no fuera suficiente, el presidente le impuso a Shoharu un plazo extremadamente corto para crear su video, con clara intención de dificultarle las cosas. Pero lo que verdaderamente sorprendió a todos fue la decisión de María. En lugar de apoyar al presidente, anunció que formaría parte del equipo de Shoharu. Su motivo no era otro que demostrarle cuánto había crecido como actriz desde que lo conoció. Esta revelación descolocó por completo al Prezi, quien había contado con ella como su mejor carta. Con la reunión finalizada, el grupo se dispersó y Shoharu, junto a sus amigos, regresó a casa. Al día siguiente en la escuela se reunieron para comenzar a planear su comercial. Tetsuhiko, siempre entusiasta, propuso que promocionaran bebidas energizantes. Sin embargo, la idea no convenció del todo a María, quien estaba a punto de ofrecer una alternativa cuando fue interrumpida por un recuerdo de su pasado. La escena mostraba a una María más joven, escapando de casa junto a su hermana debido a las constantes peleas de sus padres. Su hermana, forzada por las circunstancias, había tenido que comenzar a trabajar desde muy joven para mantenerlas a ambas. María, al ver esto, se sentía impotente e inútil. En busca de un propósito, un día se encontró con un video en redes sociales y era el mismísimo Shoharu actuando con una autenticidad que le impactó profundamente. Ese video fue el detonante y desde entonces María se adentró en el mundo de la actuación. Al principio no lo disfrutaba del todo, simplemente lo hacía por necesidad, pero todo cambió cuando conoció a Shoharu en persona. Él le confesó que ambos estaban en la misma situación, niños obligados a actuar, pero con un potencial real. Desde ese momento, María comenzó a verlo con admiración, no solo como colega, sino como alguien especial. Volviendo al presente, ya en casa, María descansaba en la sala tras tomar un baño. Su hermana apareció y juntas decidieron ver el comercial del grupo de Shoharu. El anuncio era enérgico y dinámico, simulando un videoclip donde se mostraba
mostraba cómo la bebida energética ayudaba a los jóvenes a disfrutar de su juventud al máximo. Todo mientras los personajes cantaban y bailaban. No solo promocionaban el producto, sino también el nuevo canal que habían creado. Al terminar de verlo, ambas hermanas coincidieron en algo importante. Ese video no solo vendía una bebida, sino que también promocionaba el talento y el carisma de Shoharu como actor. Pensaba que si bien la producción estaba impecable y cargada de energía, cometieron un error estratégico. Le dieron demasiada importancia al canal en lugar del producto en sí. Mientras analizaban el video, tanto María como su hermana se quedaron pensativas con la sonrisa final del prota. Les transmitía algo que no podían descifrar del todo, y por eso mismo, aunque algo insegura, María decidió llamarlo para conversar sobre la competencia. No obstante, Shoharu estaba ocupado grabando nuevas escenas, ya que el anuncio aún no estaba finalizado del todo. Antes de colgar, él le dijo algo que la dejaría reflexionando. Reconoció su talento como actriz, pero le prometió que ahora le demostraría hasta dónde podía llegar él. Poco después se reveló la versión definitiva del anuncio del prota, y el resultado fue simplemente deslumbrante. Su actuación tenía una seguridad escénica y un carisma tan potente que incluso María, quien lo conocía desde sus inicios, quedó impresionada y conmovida. Reconoció esa interpretación al Shoharu que alguna vez la inspiró, un actor lleno de pasión, con fuego en los ojos y una autenticidad que atravesaba la pantalla. Y así el resultado de la competencia no se hizo esperar. El comercial del grupo de Shoharu fue el más votado por el público. Habían ganado. No solo el producto fue un éxito, también Shoharu regresó con fuerza al mundo de la actuación, ganándose nuevamente el cariño de la audiencia. Y hasta aquí vamos a dejar esta parte de resumen. Si te está gustando este anime, no olvides dar tu like, comentar, compartir y por supuesto ver los videos que te estoy dejando en pantalla, que estoy seguro que te van a encantar.